El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, este servicio periodístico que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para todos los medios populares, para los creadores de contenidos, para los medios de las regiones del país. Buen jueves para todos ustedes, reciban todos y todos las gracias por estar aquí. Tenemos hoy una invitada que es recurrente, que siempre nos acompaña acá para tratar los temas de regiones. Sin embargo, no sin antes saludar a todos los hoy jueves 26 de noviembre, en esta conferencia de prensa, saludar a todos los compañeros comunicadores y periodistas que se conectan a través de la sala de Google Meet a esta conferencia de La Agenda. Hoy tenemos a la consejera para las regiones, Luz María Múnera. Bienvenida, consejera, nuevamente aquí a La Agenda. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesta a estar aquí. Y bueno, este programa es especial porque esa comunicación con nuestros medios alternativos para mí es todo un placer. Bueno, muchas gracias siempre por estar aquí y también a todos los compañeros, a los colegas comunicadores que se conectan. Ya vamos a decir desde qué regiones nos están acompañando. Hoy jueves 26 de noviembre en esta conferencia de prensa que nos lleva directo a pensar en la paz, los pactos territoriales como tal. Consejera para las regiones, Luz María Múnera. Le comento que para esta conferencia de prensa se inscribieron periodistas, comunicadores, creadores de contenidos de internet de los siguientes municipios. Miren, nos están acompañando desde regiones nuevas, incluso Barranquilla Atlántico, frecuentemente nos acompañan desde Pasto, Nariño, hay periodistas desde Sogamoso, en el departamento de Boyacá, desde Buenaventura y Cali, en el Pacífico colombiano, en Palmira, Valle del Cauca, San Andrés y Providencia. Un saludo a toda la gente de San Andrés, de la isla de San Andrés y Providencia. Gracias por estar acá. Desde San Martín, en el departamento del Cesar, Ocaña, norte de Santander, nos acompañan comunicadores desde Yopal, Casanare, desde Villavicencio Meta, Río Sucio Chocó, Fusagasugá, Cundinamarca, y del Distrito Capital de Bogotá, que también frecuentemente nos acompañan, así como las emisoras de paz de la Radio Nacional de Colombia, del Sistema de Medios Públicos de RTBC, que operan en territorios afectados por el conflicto armado, que es también un tema de paz que vamos a tratar el día de hoy aquí en La Agenda con la consejera para las regiones. Vamos a recordar la metodología, ya muchos la conocen, los que habitualmente nos acompañan, a partir de una pregunta que le formularemos a la consejera. Ella nos va a ilustrar sobre el tema durante unos 7, 8 minutos después de esa intervención. Entonces abrimos la ronda de preguntas para que cada uno de los periodistas en las regiones pues puedan plantearle las preguntas a la consejera. Como siempre les recomendamos sus cámaras en posición vertical, las preguntas concisas para que puedan participar la mayor cantidad de colegas. Y en el momento de que se vayan a preguntar, recuerden que esta transmisión va en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia de la República. Entonces, para que sus medios sean visibles, sean expuestos, pues es también una de las ideas. Entonces, iniciamos con el desarrollo del tema. La Consejería Presidencial para las Regiones, en el marco de sus funciones, es la encargada de coordinar la creación de espacios de interacción y diálogo permanente entre las autoridades de orden territorial, los actores sociales, el gobierno nacional y los ciudadanos. Los pactos territoriales son una estrategia y una oportunidad para cerrar brechas históricas de desigualdad y exclusión social, dándole visibilidad a las inversiones en muchos temas, en infraestructura, en salud, en educación, en proyectos productivos también para las regiones que mejoren pues la calidad de vida de las comunidades, que sean un verdadero reflejo de las demandas y luchas de las poblaciones más afectadas por la violencia y la pobreza en el país. En este año 2025, que ya pues estamos a punto de concluir, consejera, 4 territorios y sus comunidades definieron pactos territoriales. Miren, los 4 territorios son el departamento del Cauca, la zona del Catatumbo,
el departamento de Nariño y el departamento de Boyacá, diseñando políticas y planes y programas también integrales para impulsar la gestión técnica y financiera de proyectos por más de 47 billones de pesos, y en la actualidad está en plena reestructuración. El Pacto Chocó es uno, el cual avanza con metodologías participativas, y ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema, que incorporan las iniciativas de proyectos de las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento. Entonces, los pactos, ¿qué son los pactos territoriales? Pues son instrumentos para hacer viables las inversiones en las regiones, en infraestructura, en salud, en educación, en proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, de las comunidades en nuestras regiones del país. Entonces, consejera, el propósito de los pactos es precisamente consolidar la paz territorial, podemos decir. Por eso es claro dónde se han establecido estos pactos de desarrollo social en el marco del plan de desarrollo. Entonces le preguntamos, consejera, ¿ha sido fácil este proceso de concertación, de construcción como tal de los pactos? ¿Y qué significa esto para el corto y el mediano plazo de inversiones? En cuanto a las inversiones previstas, ¿qué significa esto para el corto y el mediano plazo en las regiones y en las comunidades del país, en los territorios? Bueno, lo primero es que yo no lo llamaría fácil o difícil. Yo más bien diría que la construcción de los pactos ha sido una gran experiencia de participación ciudadana. Eso es lo primero que hay que decir. Porque es una apuesta, digamos, del presidente Gustavo Petro, que busca que comunidades, organizaciones sociales, etcétera, los gobiernos locales, tanto departamentales como municipales, y el gobierno nacional se sienten a debatir y a discutir cómo lograr llevar un desarrollo sostenible a esas comunidades, a esos territorios, con unos principios básicos. Primero, alrededor del agua, ¿cierto? Recordemos que ha sido una promesa del presidente Gustavo Petro cómo avanzar en el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Segundo, con el problema ambiental adelante. Y tercero, pues llevando dignidad, digámoslo así, a las comunidades, a estas poblaciones. Entonces no es fácil ni difícil, sino que ha sido un diálogo franco, un diálogo constante, que permite que esas apuestas del gobierno nacional para el cumplimiento de su plan de gobierno, lo que el presidente Gustavo Petro le ofreció y le prometió al país. Segundo, también hay un interés real de alcaldes y gobernadores, pero sobre todo este gobierno ha querido que las organizaciones sociales se sienten. Claro, hay complejidades en unos territorios más que en otros. La otra pregunta que me hacías acompañada de esa, discúlpame que me volé. ¿Qué significan esas inversiones al corto y mediano plazo? Lo otro es que garantizan la mayoría 10 años, que en los próximos 10 años haya un desarrollo constante. Digamos que hemos encontrado territorios tan atrasados, con tan poco desarrollo, con tantas dificultades en salud, en educación, en desarrollo en ciencia y tecnología, territorios sin agua, territorios sin energía, etcétera, que no es posible planificar que los pactos sean una respuesta, ¿cómo te lo digo?, a corto plazo. Son la mayoría a mediano plazo, porque además el presupuesto general de la nación no nos da para hacerlo en un año, y los tiempos que implica esto tampoco. Entonces, digamos que vamos a dejar instalados unos pactos que, ojo, nosotros esperamos que el cambio continúe, que el cambio siga y avance hacia adelante, pero si esto no sucediera, son las comunidades quienes tienen que hacer respetar estos pactos para que se mantengan, así que estamos dejando capacidad instalada para el desarrollo del cambio en Colombia. Consejera, antes de ya abrir paso a la ronda de preguntas aquí de los colegas, ¿cómo va ese seguimiento que se le hace desde la consejería a los compromisos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las regiones? Bueno, aquí tengo inclusive mi informe de gestión, va bien. Nosotros digamos que podríamos ir mejor. Hay que recordar una cosa que decía el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros. Recordemos que nuestro primer año, pues mientras aprobamos plan de desarrollo y todas las cosas que suceden, pues ese primer año se nos fue mucha parte de él acabando de cumplir el plan de desarrollo del presidente anterior. Lo mismo va a pasar ahora. Un año después no nos faltan 7 meses, porque ese primer año, mientras se aprueba plan de desarrollo del próximo presidente, pues seguirá caminando
el plan de desarrollo, sobre todo el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos un total de compromisos de 767 desde el primer día de gobierno. En ejecución están 431 y 53.19%, y ya cumplidos tenemos 244. Así que la cifra es buena, es una cifra alentadora que nos puede decir que tenemos condiciones para que terminemos el gobierno con el presidente cumpliendo esos compromisos. De 767 compromisos, 53% están en ejecución y 244 compromisos o sea, el 31.81%. El 31% ya cumplidos. Es una cifra buena, pues, para lo que llevamos. Y de los que están, de ese 53% que está en ejecución, es bueno contar que con avance superior está el 40%. Con avance superior el 40%. O sea, 182. 182. Ahí están los datos, ahí están las cifras. Ahora sí, abrimos la ronda de preguntas. Comenzamos con Miguel Dueñas. Miguel, buenos días. Muy buenos días, doctora Munera, Celso y todo el equipo. Hay unas situaciones que me molestan muchísimo, y es que cuando uno se reúne con comunidades desmovilizados de la guerrilla y de los paras, son claros estas personas que no tienen mucha formación, es decir, mientras no haya agua potable, es imposible pensar en el desarrollo de las regiones. Aquí en los Llanos Orientales lo que se han robado son muchísima plata. Es imposible contar la cantidad de plata que se han robado. Y además, muchísimas de las obras que se hacen son para remendar cosas mal hechas y para seguir haciendo cosas mal hechas. ¿Por qué no priorizar, doctora Munera, que lo que se haga primero sea ese tema de potabilización exclusivamente, y si sigue habiendo recursos, que ojalá lo haya, el tema de tratamiento de aguas residuales? Porque se habla, por ejemplo, para esta región, de que la gente vaya y haga turismo de río, turismo de olla, pero resulta que es que en esos mismos ríos cae todo el desecho de las casas. Entonces, ¿no habrá forma de que en ese pacto se priorice casi que exclusivamente el tema de potabilización de agua y del manejo de aguas residuales? No, lo primero es que los pactos dejarían de ser pactos si nosotros simplemente decimos, venga, esto es un pacto solo por el agua, la potabilización y el manejo de residuos sólidos. Ahí nos toca escuchar a las comunidades, escuchar a alcaldes y gobernadores. Es una prioridad el tema del agua para el presidente Gustavo Petro, sin lugar a dudas. Y en eso hemos avanzado, no todo lo que quisiéramos. Ustedes saben las dificultades que hemos tenido de presupuesto, pero hemos avanzado y hemos avanzado bien. Pero ojo, ¿qué es un pacto? Yo quiero volverlo a repetir. Pongámonos de acuerdo, con un énfasis grandísimo en comunidades. Entonces allí hay que escuchar todas las voces. Y claro, hay una priorización en el tema de agua. Pero ojo, porque también para las comunidades el poder llevar dignidad parte, por ejemplo, del tema de educación. El tema de nutrición de niños y niñas es fundamental. Y todo eso no camina si no llegan proyectos productivos. Así que el desarrollo no es un solo asunto, pero además, volver a repetir, un pacto es eso, es un pacto. Y quiere decir que tú y yo y él y nosotros nos sentamos, discutimos y nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que quiere decir un pacto. Entonces, claro, el agua ha sido priorizada en muchos territorios de Colombia, pero no es el único tema. Y en esto toca escuchar a las comunidades. Bueno, le damos paso a Reiner Javier Sánchez, la boyacense. Reiner, buenos días. Sí, muy buenos días a la consejera, a ustedes por esta invitación tan importante. La pregunta es la siguiente. El presidente Petro prometió aumentar el número de universidades a nivel nacional. En el caso de Boyacá tenemos el Instituto Técnico Agrícola y también tenemos el Instituto de Pamplona. En este momento está planteando con Pamplona de que estos institutos sean universidades, ya que cuentan con la infraestructura, pero falta más apoyo por parte del gobierno. ¿Qué posibilidad hay, digamos, de que esa propuesta se consolide dentro del departamento de Boyacá? Ya sé que se fortalecería la educación, fortaleciendo el campo, fortaleciendo los programas, puesto que la problemática en Boyacá es grande debido a que hay mucha contaminación por los fungicidas, falta de nuevas tecnologías que fortalezcan el campo.
Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se podría hacer una reunión con ustedes? Y también, ¿cómo se fortalecería esa propuesta del presidente Gustavo Petro, que es hacer más universidades para los colombianos? Muchas gracias. Bueno, Reiner, hola. La propuesta inicial del presidente Gustavo Petro fueron 100 universidades. Ahí hemos tenido dificultades en términos de todo lo que ustedes saben que ha pasado en el Congreso de la República con el tema de presupuesto. Pero estamos avanzando y hemos logrado avanzar. Y claro, hay una orientación del presidente también que hay que hacer, digamos, estructuras blandas que nos salgan más baratas, pero que no signifiquen dejar instalada, digamos, la universidad pública y la posibilidad de estudiar y de tener, digamos, educación superior en todos los territorios. Esto está avanzando y va a seguir avanzando. Además, hemos visto en algunos territorios lo que tú dices, algunas instituciones educativas que después de las 5 de la tarde pueden ser utilizadas para educación superior. En eso está trabajando el ministro Daniel y creo que va avanzando bien. No conozco con particular detalle el tema de Boyacá, pero me comprometo contigo a que lo podemos mirar. Y una reunión para el tema educativo es absolutamente posible. Toca que oficialices a la consejería, que nos mandes un correo pidiendo esa reunión y nos sentamos y miramos el tema. Bueno, le damos paso ahora a Rec Radio Vive y Sientes tu Música. Angélica María Moreno desde Sogamoso, Boyacá. Angélica, buenos días. Consejera, buenos días. Colegas, buenos días. Consejera, dos preguntitas muy importantes. ¿Qué cambiaría para este 2026, para el año que viene? ¿Qué le cambiaría para este 2026? Angélica, buenos días. Ay, la lista es larga, pero digamos que hablando de lo público, Angélica, yo creo que volvería a poner sobre la mesa para un debate permanente y una acción permanente el tema de eficiencia y eficacia en lo público. O sea, si yo tuviera la varita mágica, la movería para que toda la administración pública, desde el empleado más bajo hasta los altos cargos, entendieran que su obligación es de eficiencia y eficacia. El día que esto lo entendamos, pues seguramente vamos a caminar mucho más rápido en el cumplimiento de metas y en la posibilidad de que avance. En lo público sería eso. En lo personal, todo tipo de violencia contra niños y niñas, utilizaría mi varita mágica para sacarla no solo de Colombia, sino de la humanidad entera. Consejera, se van a hacer una entrega de resultados, ¿no? Está previsto en la consejería Sí. para la región hacer una entrega de resultados sobre la gestión. ¿Qué podemos decir sobre eso? De todo. A ver, esta consejería entre el 1 de noviembre de 2024, para dar algunos temas generales, y el 31 de octubre de este año, ha realizado atenciones en las regiones 4.502. 4.500. En el último año. Recuerda que ya vamos para los 2 años ahora. Sí. Pero en el último año, 4.502 atenciones en todo el territorio nacional. Esto quiere decir reuniones con organizaciones sociales, con alcaldes, con gobernadores, con empresarios pequeños, sobre todo, y medianos. Quiere decir que cada reunión deja tareas y esas tareas y compromisos hay que cumplirlos. Hemos estado este año en 601 municipios, que representa el 53.3% de los municipios de Colombia. Para dar pues esos dos daticos. Tenemos acciones adelantadas 3.776. 3.776 solo en un año. Se realizaron con actores sociales 773 reuniones, con alcaldes 189 y con gobernaciones, 3.700 con organizaciones sociales. Así que hemos hecho un trabajo bastante grande y hemos priorizado la organización social. La organización social. Bueno, le damos paso ahora a el compañero Paul Henry Andrade de Logros TV desde Cali, Valle del Cauca. Paul Henry, buenos días. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a la consejera Mulera. Qué bueno poder compartir con ella de nuevo en esta información. Y quiero plantearle algo que de verdad tiene preocupación en mucha comunidad. Se han hecho los pactos territoriales, y en estos territorios
pues naturalmente hay periodistas independientes, periodistas alternativos, muchos, pero es precaria la difusión al momento de las realizaciones por parte del Estado frente a los pactos territoriales. La difusión no llega a donde queremos que llegue, que es a la comunidad primaria, que es a la base de las comunidades, que es a los barrios, que es a las comunas, que es a las veredas, que es a los corregimientos. Partiendo de ahí, digo yo, ¿por qué no elaboramos un pacto con los medios alternativos de comunicación de toda la nación? En este momento hay un reconocimiento claro por parte del gobierno en referencia a identificar los medios alternativos de comunicación, y hay un trabajo que se está haciendo, pero se está haciendo porque este gobierno es diligente en ese sentido. Esperamos que el cambio continúe en el próximo gobierno, que el gobierno sea de la misma línea, pero también necesitamos que haya un cuerpo de financiación externo del gobierno para los medios alternativos de comunicación. Crear un pacto donde seamos nosotros originarios en una idea de un Fondo Nacional de Prensa que tenga vinculación privada, vinculación particular y vinculación del gobierno para que crezca en el futuro y que los medios alternativos tengan la posibilidad de ser financiados y de autofinanciarse, porque de lo contrario haremos un trabajo muy fuerte como el que está haciendo y veremos un trabajo muy fuerte como el que está haciendo el gobierno en este momento, pero se truncará en el instante en que ideas diferentes pues tengan la manija de nuestro país. Así que, ¿qué tal un pacto con los medios alternativos de todo el territorio colombiano y que podamos nosotros crear un fondo de autofinanciamiento para medios alternativos, doctora Munera? Bueno, lo primero es que Presidencia está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo. Este programa es una muestra de ello con los medios alternativos de comunicación. Lo segundo, este es un tema muy del resorte del Ministerio de las TICs y creo que es con él con el que hay que sentarse a hablar este tema. Digamos que yo no defino ese tipo de asuntos, pero creo que es, digamos, válido lo que estás planteando y lo que te digo es un tema. En lo político, digámoslo así, Presidencia ha cumplido de sobra, viene trabajando muy bien con medios alternativos. Nosotros, inclusive, cada vez que vamos a regiones intentamos visitarlos, pero el tema, como tú lo estás poniendo, debe ser puesto en escena, debe ser puesto en discusión con el Ministerio de las TICs. Le damos paso ahora a Milton Fabiani, nuestro creador de contenido. Milton, buenos días. Muy buenos días a nuestros compañeros comunicadores de las regiones. Un saludo muy especial. Por supuesto que a nuestra consejera para las regiones, un saludo muy especial. Qué gusto tenerla, por supuesto, conectada en este programa. Y bueno, entendemos que hay muchas cosas, por supuesto, que hacer, que adelantar, que fortalecer. Quiero sentar acá de pronto una voz, una solicitud, un pedido que hacen desde una vereda en el Meta, donde me piden que por favor ayude a construir un diálogo vinculante para tratar una serie de temas que digamos están hoy en el debate en la comunidad. Por otro lado, también quisiera preguntar, señora consejera, ¿cómo podemos crear un mecanismo y fortalecerlo en cuanto sabemos que en las regiones pues hay fenómenos de corrupción y muchas veces la voz de estas personas quedan atrapadas dentro de los mecanismos institucionales que también están coaptados por digamos que estos fenómenos de corrupción? Y también quisiera preguntarle, consejera, ¿cómo podríamos construir también un programa a largo plazo, por supuesto, de largo aliento para las regiones, para que en cambio de gobierno, pues estos proyectos, estos avances, pues no vayan a quedar a mitad del camino? Muchísimas gracias. A Celso también un saludo. A ver, Milton, buenos días. Voy a tratar de que no se me olviden los tres temas que acabas de plantear. El primero... Ay, ya se me olvidó. El primero, Milton. El primero... Diálogo vinculante. Diálogo vinculante, lo estás pidiendo para el Meta.
Milton, mira, parte de mi función es esa, es poder dialogar. Si un grupo de compañeros de organizaciones sociales en el Meta le escribe a la consejería y le pide que nos sentemos a mirar las dificultades y si, digamos, una mesa podría ser la salida o qué podríamos hacer en ese debate, con gusto lo haremos sin ningún problema. 2, el tema de la corrupción. Mira, yo vengo planteándole a la organización social a lo largo y ancho del país la necesidad de crear veedurías fuertes. En eso nosotros estamos ayudando. Tenemos una buena relación con la Procuraduría General de la Nación, que además debe ayudar en estos aspectos, es parte de su función. Así que la gente debe conformar, porque a veces le llegan a uno, mire, es que se robaron 1.000 millones de pesos haciendo esta carretera. Estoy diciendo cualquier bobada, poniendo un ejemplo. Pero cuando uno dice, venga, ¿cuáles son las pruebas sobre esto? No las hay. Y digamos que en el debido proceso y en el derecho, pues uno tiene que tener unas pruebas iniciales. La mejor manera de que las organizaciones puedan cuidar los recursos públicos, pero además avanzar en poder denunciar de manera seria, son las veedurías ciudadanas. Nosotros podemos ayudar. Si se definen en cualquier lugar del país la conformación de una veeduría, nosotros ayudamos a conformarla, a explicarles, a hacer cursos para que se entienda, hablamos con Procuraduría para que nos ayuden esos cursos y puedan tener la preparación suficiente. Y el tercer tema, Milton, eran 3. El tercer tema, ¿cómo afianzábamos los mecanismos de... ¿Cómo fortalecer un programa a largo plazo desde las regiones también? Porque sabemos que hay cambio de gobierno y por temas políticos muchas veces se ponen palos a la rueda. No queremos, por ejemplo, que la salud deje de llegar a los territorios donde hasta ahora está empezando a llegar, la educación que hasta ahora está empezando a llegar a los territorios. No queremos que ese proceso pues deje de crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque precisamente... quedamos a expensas, ¿no? Muchas veces, y si analizamos también, digamos que un poco el rezago de nuestro país, en parte es a eso también, consejera. Entonces, Pienso yo, ¿no? mira, me pones ahí en un hilito muy delgadito, pero definitivamente continuar con el cambio tiene que ver con que el próximo gobierno sea el cambio. Así de sencillo. No es más complicado. La consejería, nosotros, aunque tenemos muchos dientes, digámoslo así, dientes que nos da el presidente de la República. O sea, yo en esto tengo que hacer un reconocimiento, digámoslo así, de la autonomía y de la fuerza que el presidente le ha dado a la consejería y con la que he podido trabajar. Nosotros hacemos seguimiento, estamos en las regiones mirando que se cumplan las cosas, servimos, digamos, de puente entre lo nacional y lo local. Eso está dentro de nuestras funciones. Por orden presidencial manejamos muchas mesas interinstitucionales que ayudan a que se desarrolle mucho más fácil los procesos y otras, pues como las sentencias, nos ayudan también a que lo social, digamos, se fortalezca. Pero fundamentalmente, el que el cambio se quede no depende de nosotros, depende del pueblo colombiano. Y en eso la necesidad, mi cantaleta eterna, quienes han estado conmigo en regiones lo saben, mi cantaleta eterna de hay que organizarse, hay que fortalecer la organización social y hay que pelear por lo que ya se ganó. O sea, no es posible que este esfuerzo de 4 años, quienes estamos cerca del presidente sabemos cómo le ha puesto el corazón a esto, sabemos cómo el presidente fuertemente ha estado. Yo siempre digo que tiene el corazón y el cerebro bien puestos, pero esto depende del pueblo colombiano. Nosotros hacemos nuestra parte, seguimos trabajando. 4 años no es suficiente, pero el presidente ha hecho millones de cosas en estos 4 años que abrieron una gran puerta al cambio. Pues depende del pueblo colombiano organizado que este proyecto continúe y que el cambio real, completo, sea una realidad para Colombia. Bueno, habíamos anunciado que desde la isla de San Andrés, desde San Andrés y Providencia, nos acompañaban hoy. Vamos a darle paso a Elizabeth Mejía Salazar, del medio Hoy Se Habla De. Elizabeth, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos, sí, desde la isla de San Andrés. Hoy tenemos un día lluvioso, estamos pasando por un frente frío, pero bueno, aquí estamos. Mi pregunta es, porque no conozco cuál es el pacto con San Andrés. No lo tengo en mi disco duro.
por parte, y creo que la consejera de pronto sí ha tenido varias entrevistas en Bogotá con el gobernador, pero acá en la isla no recuerdo una presencia. Entonces sí, de pronto pedirles que su mirada también se centre un poco acá con el tema de que tenemos un distrito 4 que necesita mucha ayuda del gobierno porque se inunda la zona más importante de la isla en el norte, más poblada, y eso depende de las gestiones del gobierno nacional. Bueno, buenos días y Elizabeth, y buenos días para las islas. Sí he estado ya 4 veces en la isla. En San Andrés no he ido a Providencia, pero en San Andrés he estado ya 4 veces, y digamos que mi coordinador de la costa norte ha estado varias veces, Mauricio Giraldo. Venimos trabajando sobre todo con el Ministerio de Medio Ambiente varios temas allá. También hemos puesto sobre la mesa grandes debates en los que apoyamos, digamos, las comunidades. Creemos que hay que revisar muy de cerca y trabajar en eso con las comunidades en San Andrés. El tema del agua potable, por ejemplo. No podemos entender, y sé que el presidente tampoco puede entender, que tengamos 7 por 24 horas al día, 7 días a la semana, agua para el sistema hotelero, pero que el agua solo se le abra a las comunidades cada 15 días. Ese es un asunto que venimos debatiendo y discutiendo en la isla de San Andrés, que nos preocupa enormemente. Podemos conversar en un próximo viaje, podemos mirarlo, qué temas adicionales a este estamos, digamos, nos tienen preocupados, pero sí ha sido, digamos, foco nuestro San Andrés, y sí ha estado Mauricio permanentemente trabajando y sacando adelante temas de San Andrés, pero sí, San Andrés necesita más atención, más temas con toda seguridad, y estaremos, es nuestra obligación y es además lo que nos gusta hacer. Qué bueno que nos estén acompañando desde la isla de San Andrés. Antes de darle paso a Leyton Ubaldo Rengifo de las emisoras de Paz, también nos acompañan acá, es muy particular. Vamos a hablar de los pactos firmados un poquito, vamos a tocar el tema de los pactos firmados, consejera, antes de darle paso a Leyton. Aquí tengo, la firma en la línea del tiempo el pasado 12 de agosto. Se firmó el Pacto Catatumbo con un horizonte de ejecución de 10 años hasta 2035. Contempla 124 proyectos con un valor indicativo de 6.2 billones de pesos. El otro pacto también se firmó en línea de tiempo el pasado 12 de agosto, también se firmó el Pacto Catatumbo, uno muy importante con un horizonte de ejecución de 10 años. El primero, el Pacto Catatumbo, sí. Ahora es el segundo es Pacto Boyacá, que también se firmó posteriormente, en el municipio de Sotaquirá se firmó, y incluye un inventario de 77 proyectos de corto, mediano y largo plazo con un costo de 2.5 billones de pesos. Por otro lado, el 11 de septiembre también se suscribió el Pacto Territorial Cauca. El Pacto Territorial Cauca, que fue un acuerdo histórico pues, entre el Gobierno del Cambio, la Gobernación del Cauca, los 42 alcaldes del departamento, de los municipios de Jamundí, Valle del Cauca, comunidades y organizaciones sociales. Ese está distribuido en 15 macroproyectos, en más de 200 proyectos sectoriales, también por 27 billones de pesos el Pacto Territorial Cauca. El otro pacto que se firmó es el de Nariño, en el distrito de San Andrés de Tumaco. Ese tiene una inversión estimada de 12.4 billones de pesos y una relación indicativa de 261 iniciativas y proyectos, este Pacto de Nariño. Y en la actualidad está en proceso la estructuración del Pacto Chocó. El Pacto Chocó avanzando con metodologías participativas que incorporan las iniciativas de proyectos de las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento del Chocó. Aprovechando todo este contexto de paz, entonces le damos paso a Leyton Ubaldo Rengifo de las emisoras de Paz del Sistema de Medios Públicos. Leyton, qué gusto tenerte aquí en la agenda. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras, consejera. Buenos días, bendiciones desde Río Sucio. Consejera, lo que pasa es que, no es, Río Sucio tiene muchas cosas que decirle en esta vaina.
porque mire, nosotros tenemos un problema que es las bocas del atrato, que cada ratico, ahora en este momento estamos a pique, está el pueblo todo a pique, y me gustaría que usted le dijera al presidente, pues ver si los colabora en unas dragadas de las bocas del atrato, porque acá los niños, hace ni un mes, 2 meses aproximados, se los ahogó un niño de solamente 7 meses de edad. Y otra cosa es que nosotros no tenemos alcantarillado, no tenemos acueducto. Ahora que el municipio está metido en un proyecto de la entrega que van a hacer por acá por Río Sucio, sí me gustaría que usted le dijera al presidente, pues, y los colabora entre totalmente en el dragado de las bocas del atrato. Pues. Eso era todo. Bueno, Leyton, déjame, seguramente el presidente a veces saca tiempo para escuchar estos programas, pero me comprometo con que voy a pasar la inquietud. Estamos trabajando en este momento muy duro porque nos salga un pacto Chocó, sobre todo participativo, donde los 31 alcaldes del Chocó puedan tener una participación activa, la gobernación, por supuesto, y obviamente las comunidades. Yo espero que podamos avanzar en toda esta estrategia de participación rápido y podamos firmar, a más tardar, si pudiéramos antes mucho mejor, pero a más tardar la primera quincena de enero, el pacto Chocó. Sobre el dragado, déjame, eso es un tema del presidente, pero también es un tema con el doctor Carrillo, con el UNGRED. Déjame converso con él y le paso la inquietud de lo que está pasando en Bocas del Atrato hoy. Es importante pues llevar la sí. información, precisamente es uno de los propósitos, el propósito principal de este servicio de la agenda, este servicio para los medios comunitarios, medios de paz en las regiones del país, es precisamente tender esos puentes con las entidades de orden nacional, en este caso la UNGRED, la Consejería para la Paz. Le damos paso a Diana Gaitán de PSI Radio. Diana, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Mi consejera, muy buenos días desde PSI Radio. Mi pregunta es, sí, ya se han firmado unos pactos. El segundo fue el de Boyacá, con una cantidad de dinero ya pues determinada. Mi pregunta es, ahorita, sí o sí va a haber cambio de gobierno, no sabemos pues quién va a subir. ¿Estos recursos de alguna manera ya están garantizados o puede que el gobierno entrante diga, como dicen casi todos, la olla está pelada y no hay para continuar con los procesos, con los proyectos o con los pactos que ya se tenían programados e inclusive firmados? ¿Ya el dinero está o nos pueden salir con el cuentico de siempre, es que ya no hay recursos? Gracias. Hola querida, buen día para ti. Los pactos se organizan técnica, jurídica y políticamente, digamos que son los 3 elementos. Y en esto hay que saludar el trabajo de planeación nacional. Ahí están garantizados con vigencias futuras. Pero ojo, en política todo puede pasar. Y vuelvo otra vez a lo mismo de ahora. Estos pactos los va a defender la comunidad, los van a defender los alcaldes, los van a defender los gobernadores. Nosotros dejamos todo listo. O sea, recuerda que los pactos la mayoría son a 10 años y esto implica todo un manejo técnico con planeación nacional, con Hacienda frente a vigencias futuras, frente a todo tipo de presupuesto. Inclusive está claro cuánto pone el municipio, cuánto pone la gobernación y cuánto pone el gobierno nacional. En la mayoría de proyectos está 70-30. El gobierno nacional coloca el 70% y los gobiernos locales el 30%. Esto está garantizado técnicamente, pero ojo, o sea, todo puede pasar. Esta es una herramienta de desarrollo y de dignidad para los pueblos en todo, no solamente Boyacá, Nariño, Catatumbo, ahora que estamos trabajando Chocó, Cauca, pero ojo, las organizaciones tienen que defender sus pactos, porque claro, darle la vuelta a eso, pues todo es posible en jurídica, pero estamos dejando garantizados con vigencias futuras la ejecución de estos pactos. Consejera, hablábamos aquí previamente a salir al aire en la agenda del tema de las sentencias. Es un tema importante. En la Consejería para las Regiones se ha recaudado la responsabilidad del cumplimiento de sentencias constitucionales. ¿Qué sentencias son? ¿Cómo avanzan ese cumplimiento de las sentencias en las regiones? ¿Y por qué son importantes, aquí a través de los colegas comunicadores de las regiones, por qué son importantes el cumplimiento de esas sentencias? ¿Qué contienen?
Bueno, lo primero es que eso es un chicharrón, como decimos en mi tierra. Es un chicharrón, pero no, chicharrón y no chicharrón. Nosotros como consejería tenemos la orden de ayudar, de coordinar el cumplimiento. En este momento ya son 30 sentencias que tenemos que implican pues la presidencia del presidente de la República. Llegamos a organizar toda esa vaina. Las sentencias no son fáciles. En la T302, por ejemplo, tenemos más de 400 autos de la Corte y cada auto son órdenes y órdenes que cumplir. Para este gobierno no ha sido difícil. Encontramos sentencias abandonadas, sentencias en 2014 o de 2017 o de 2019 o 2015, etcétera, que ni la Corte ha sacado un auto y que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos. Nosotros hemos empezado a despertarlas, digámoslo así, y digamos que la Corte ha empezado a moverlas también, y no ha sido difícil porque digamos que las sentencias casi siempre están enfocadas en derechos fundamentales y están enfocadas mucho también en el tema de medio ambiente. Entonces, para el presidente Gustavo Petro cumplirlas pues termina siendo un placer, porque su plan de gobierno y su orientación lo dicen claramente, sin ningún problema. El presidente está diciendo todos los días, mi plan de gobierno es cuidemos la casa grande, medio ambiente, organización del territorio alrededor del agua, pero también está lo otro, son los derechos fundamentales, derecho a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la salud. Así que es complejo, pero es un placer cumplirlas, porque hacen parte de lo que está orientando el presidente Gustavo Petro para el cambio del país. Las sentencias tienen que ver con cumplimiento de la Constitución, podemos decir. ¿Sí? Claro, y de derechos fundamentales. Y de derechos fundamentales, sí, claro, para las comunidades, y pues eso... Donde hay más énfasis, por lo menos en lo que yo tengo, es medio ambiente. Yo tengo nevados. Ayer estuve en Santa Marta con el tema que queremos proponerle al magistrado el cierre. Obviamente la decisión es de él. Ayer estuvimos en Isla Salamanca. En el parque Isla Salamanca, sí. Y hay una sentencia. Hay una sentencia. Tenemos el tema minero, tenemos el río Atrato como sujeto de derechos, y por el otro lado niños y niñas, que es un problema grave, sobre todo indígenas, pero de todo tipo, en términos de no se nos pueden seguir muriendo los niños. Y en eso está amarrado a un montón de cosas, porque no es un problema de cómo llevo donde mueren los niños comida y chao, no. Es un problema de que si queremos que esa cifra no se vuelva a subir, entonces hay que llevar proyectos productivos, hay que llevar agua potable, hay que llevar educación, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplo, la T302, cuando nosotros llegamos en mayo de 2024, habían 17 entidades. Hoy el MESEP, que es un mecanismo especial de cumplimiento que conformamos, son 47 entidades del gobierno nacional y local sacando adelante la Guajira para que allí los niños y niñas no se nos vuelvan a morir. Es un tema más estructural, pues sacarlos de la pobreza multidimensional, no solamente la monetaria, sino la multidimensional, donde puedan acceder. Y quiero hacer énfasis en esto, ojo, porque ha sido, bueno, no es fácil, pero porque ha sido, digamos, rico trabajarlas, porque yo siento que cada vez que estoy sacando adelante una sentencia, estoy sacando adelante la orientación de mi presidente, ¿cierto? Porque ellas están relacionadas con vida digna. Con vida digna, sí, con la potencia mundial de la vida. Ajá. Con el eslogan. Sí, claro. En el Parque Isla Salamanca, bueno, eso es por allá por mi tierra, por mi región, en el departamento del Magdalena, ya muy cerca, ya Barranquilla, ahí cerca pues al puente Pumarejo, todo eso es una zona con una riqueza medioambiental hermosa, además, una zona, tiene que ver con medio ambiente, ¿sí? Sí, claro. Recuerda que cuando se hizo la vía, la Gran Vía, se crearon unos problemas grandes en la Ciénaga Grande del Magdalena. Y está planteada la doble calzada. Está planteada. Ciénaga Barranquilla. Eso va a ser otro problema. Pero sí, digamos que el que creó esta, tenemos cosas tan bonitas como esta, ¿cómo se llama? El manglar. Manglar, sí, los manglares. Mira, parte de la sentencia obligaba a cómo recuperábamos lo que perdimos cuando esa vía se hizo. Porque yo no soy muy técnica en eso, pero dejamos por la vía de revolver, digámoslo así, el agua dulce con el agua del mar. Y esto creó enormes problemas, además de la quema permanente del manglar. Hoy yo me siento muy orgullosa de que esto haya sucedido en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy tenemos el manglar como estaba hace 60 años. Y eso es
Yo ayer me sonreía en esa reunión, porque hoy le podemos decir al magistrado, mire, este gobierno cumplió. O sea, ni siquiera estamos volviendo al momento de la vía. Logramos más con parques nacionales, que ha sido bellísimo. Mire, parques nacionales es una cosita chiquita que a mí a veces yo quisiera tener plata para darles más plata para que puedan trabajar mejor. Es una entidad bellísima, pero parques nacionales, medio ambiente está ahí también, están las CAR. Y que ayer el informe que estábamos preparando diga, mire señor magistrado, hoy el manglar está como estaba hace 60 años. Uno estira pecho, pues. Uno se pone muy pinchado diciendo, eso sucedió en el gobierno de Gustavo Petro. Y no había sucedido en otros gobiernos. El gobierno del cambio. El gobierno del cambio. Consejera, muchas gracias. La verdad, estos temas que competen a las regiones, de hecho, desde su consejería, donde se tratan los temas regionales, los pactos territoriales, sí competen bastante a las regiones, y es el sentido, el propósito de este servicio periodístico que se ofrece con los colegas comunicadores desde las regiones. Por eso siempre es una habitual invitada aquí a la agenda. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, un mensaje para mis compañeros comunicadores en las regiones: búsquennos, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Cuando yo llegué a una región, ahora cambiamos un poco el equipo de comunicaciones. Chucho Jesús Pinilla, le decimos cariñosamente Chucho, es nuestro nuevo coordinador de ese equipo, y está dándose a la tarea de que cada que llegamos a un departamento, yo jamás me quedo una semana en Bogotá, estoy todo el tiempo en la calle, con la gente, en los territorios, podamos hablar con ustedes. Así que cuenten con esta consejería, cuenten con que vamos a informar de manera permanente, y 1.000.000 de gracias a esta casa por invitarme. Y bueno, aquí un poquito romántica hoy porque estoy como condolida con todo lo que tenemos que hacer. Tengo 7 meses y espero que me rindan como 20 años. Siempre bienvenida acá a la agenda, consejera. Y a los colegas, gracias también por su participación, a todos los que se conectaron hoy a esta emisión de la agenda, desde todas las regiones que ya mencionamos, las emisoras de paz, a los creadores de contenido, a los comunicadores populares de las regiones del país. Más tarde les compartimos el link del video de la emisión de hoy de la agenda, todo el material fotográfico y más información. Gracias al colega aquí, Jesús Pinilla, jefe de prensa de la consejería, por su apoyo en este servicio. Ya les compartimos el contacto también de Jesús para que estén pues, para que se creen los puentes ahí con la consejería desde las regiones competentes de cada uno. En adelante el contacto con él para sus labores informativas. Como siempre, invitarlos a consultar los medios y los contenidos de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, los contenidos comunicativos de la Presidencia de la República en la web, el periódico oficial Vida, Vida en la radio, el programa radial de la Presidencia de la República, Entérese del Cambio, el informativo semanal Así Avanza el Cambio. Y le damos todas las gracias, como siempre, a todo el equipo técnico aquí de la agenda, a los ingenieros de video, audio, sonido, a Juan Camilo Quintero. ¿Hay un anuncio final, Glorita? Dos temas claves nos anuncian acá. Vamos a tener maratón de la agenda, maratón informativa de la agenda ya en el cierre de año, con 2 temas muy importantes que le van a competir a todas las regiones del país y al país como tal, para atender esos puentes de la agenda nacional, lo que está haciendo el gobierno del cambio, explicarle a la gente qué está haciendo el gobierno del cambio por sus regiones. Es el propósito principal de este servicio periodístico de la agenda. Entonces, a todo el equipo técnico también de producción, a los ingenieros, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, a nuestra productora Ángela María Parra, a nuestra directora Gloria Ortega y a este conductor Celso Tete Crespo, les decimos buen fin de semana y gracias por estar aquí en la agenda. Nos vemos en la próxima oportunidad. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.